Veamos el siguiente ejercicio sobre sucesiones. En este ejercicio nos propone lo siguiente: calcular el término 100 de una sucesión, sabiendo que esa sucesión es aritmética, lo dice en el enunciado, es una sucesión aritmética a sub n. Y me dan dos términos cualquiera de la misma. Me dan el cuarto término, cuyo valor es 6, y el término que ocupa el lugar 20, cuyo valor es 54. O sea, me dan dos términos separados, que no son consecutivos, y me piden calcular un tercer término de la misma. ¿Cómo vamos a efectuar o resolver este tipo de ejercicios en sucesiones aritméticas cuando nos dan dos términos que no son consecutivos y nos piden calcular otro término cualquiera? Vamos a recordar lo siguiente: en esta sucesión, al ser aritmética, se cumple entonces siempre una condición, que la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es constante. Por lo tanto, puedo asegurar, aquí tendríamos a sub 1, primer término, que no lo conozco, a sub 2 tampoco lo conozco, a sub 3 conozco a sub 4, que es 6, después conozco a sub 20, que es 54, y nos piden calcular a sub 100. Repito, aquí tendríamos el a sub 20 y el 6 sería a sub 4. O sea, conozco dos términos, que es a sub 4 y a sub 6, y nos piden calcular un término que es a sub 100. Repito lo que estamos planteando. Si la sucesión es aritmética, ¿qué cumple? Que la diferencia entre dos términos consecutivos, a sub 2 menos a sub 1, es siempre constante. ¿Qué quiere decir? Que si usted resta a sub 3 menos a sub 2, ese valor también es el mismo. O sea, siempre que usted reste dos términos consecutivos, siempre la diferencia va a ser el mismo número. Pero no puedo calcular la diferencia porque no podría restar 54 a 6, porque estaríamos de a sub 20 a sub 4. O sea, hay mucha diferencia. A sub 4 y a sub 20 no son consecutivos, ni a sub 100 ni a sub 20. Por lo tanto, no tengo términos consecutivos, pero sí tengo una condición. Y repito, si la diferencia común siempre es constante por ser una sucesión aritmética, entonces puedo decir que entre término y término esa sucesión cumple la condición de que la diferencia es constante. Por lo tanto, desde a sub 1, o sea, a sub 2 a a sub 1, tiene una diferencia. ¿Quién sería a sub 2? Sería a sub 1 más una diferencia. Pero ¿quién sería a sub 3 con respecto a a sub 1? Sería entonces a sub 1 más dos veces la diferencia, y así sucesivamente. Quiere decir entonces que si yo tengo un término, vamos a llamarlo a sub x cualquiera, este término a sub x va a ser igual entonces a un término cualquiera a sub y más la diferencia multiplicada por una cantidad de veces. Y aquí sería la diferencia en esta forma: restamos 2 menos 1 daría 1, 3 menos 1 daría 2. Es decir, el lugar que ocupa el mayor restándole al lugar que ocupa el menor. Restaríamos x menos y. Sería x menos y por la diferencia. Esta formulita me garantiza que estoy diciendo que cualquier término es igual a otro término cualquiera más la diferencia de sus lugares multiplicada por la diferencia, donde en este caso x va a ser el mayor, o sea, va a ser mayor que y. Con esta formulita, entonces podemos calcular y resolver el ejercicio que nos estamos proponiendo. Tenemos por aquí lo siguiente: vamos a buscar la diferencia. ¿Cómo buscamos la diferencia común? Bueno, me hace falta dos términos que conozca. Conozco a sub 20 y a sub 4. Diríamos entonces por aquí, ¿quién sería a sub 20? Sería igual a sub 4 más, y pregunto, de a sub 4 para llegar a sub 20, ¿cuántas veces debo sumar la diferencia? 20 menos 4, 20 menos 4 veces. ¿Qué es lo que está planteado en la fórmula? Nos quedaría entonces que a sub 20 sería igual a a sub 4 más 16 veces la diferencia. Es decir, si yo a sub 4 le sumo la diferencia, se la sumo de nuevo 16 veces,
obtendría A sub 20. Cada vez que A sub 4 le sumo una diferencia, obtendré el siguiente. A sub 4 más una diferencia daría A sub 5, más dos diferencias, A sub 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí, con esta expresión, podría calcular entonces la diferencia, porque conozco A sub 20 y A sub 4, o sea, sus valores. ¿Cuál es el valor de, en este caso, de A sub 20? Me dicen que es 54. Vamos a sustituir 54, que es el valor de A sub 20, igual. ¿Conozco A sub 4? Sí, valor 6, más 16 veces la diferencia. Vamos a despejar entonces la diferencia. Sería 54, y esto es muy sencillo, el 6 pasa restando, igual a 16 veces la diferencia. Vamos a restar, todavía 48, igual a 16 veces la diferencia. 16 que está multiplicando, pasa dividiendo, y esto daría exactamente 3. Quiere decir, la diferencia común entre dos términos consecutivos la hemos podido calcular, y es igual a 3. Ya calculada la diferencia común, entonces podría hacer lo mismo para calcular lo que quiero, en este caso buscar A sub 100. La pregunta es la siguiente. Vamos a lo siguiente aquí. ¿Quién sería A sub 100 con respecto a cualquiera de los dos que conozco? A sub 4 o A sub 20. Podría decir, A sub 100 sería A sub 20 más, y vamos a hacerlo directo, más ¿cuántas veces la diferencia? ¿Cuántos lugares hay del 20 al 100? Hay 80 lugares, más 80 veces la diferencia. Aquí tendríamos cómo calcular ya el valor entonces de A sub 100. Tendríamos A sub 100 igual A sub 20, lo reemplazo por su valor, que es 54, más 80 veces la diferencia, que ya la calculamos con A sub 20 y A sub 4, y nos dio 3. A sub 100 sería entonces igual al valor de A sub 20, que es 54, más 80 veces la diferencia, nos daría 240. Sumamos, y entonces el lugar de A sub 100 tiene valor 294. El valor calculado del término que ocupa el lugar número 100. Esta sería la forma en que se puede proceder para calcular un término cualquiera en una sucesión aritmética cuando usted conoce dos términos que no son consecutivos. Si son consecutivos, sencillamente lo resta y ya tiene la diferencia. Si no son consecutivos, entonces habrá un distanciamiento, una cantidad de veces de la diferencia, que es lo que estamos planteando en esta fórmula. En este ejercicio no es necesario, para buscar el término 100, buscar en este caso la forma general de la sucesión. Si quieren, se puede buscar. Saben quién es A sub n de la forma de la sucesión aritmética. El primer término A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Pero no es el objetivo en este ejercicio calcular el término general. Sencillamente la idea es que si nos dan dos términos cualquiera que no sean consecutivos, como A4 y A20, entonces yo puedo buscar cualquier valor de un término sin necesidad de buscar la fórmula general o el término general de esta sucesión.